60 grados de pendiente hacen de este el funicular más empinado jamás construido en el mundo. En los gélidos Alpes suizos, una estructura masiva de transporte cuelga entre acantilados casi verticales. ¿Por qué confiar la carga a unos pocos cables de acero estirados? El abismo parece insalvable a simple vista, pero la tensión extrema permite cruzar kilómetros de espacio abierto donde no existe suelo firme. Pero esto es solo el comienzo. Se puede notar cómo el sistema es arrastrado casi verticalmente hacia arriba por la roca. A primera vista, el movimiento parece el mayor reto, pero en realidad, la instalación manual define el verdadero riesgo de la obra. Lo más asombroso yace tras bambalinas. Más adelante se complica el trabajo. Los obreros deben suspenderse a miles de metros sobre el suelo en este sitio de construcción. Se ve cómo instalan cada polea, cada perno y cada cable con precisión absoluta. La cámara sigue los anclajes donde el error más pequeño no deja una segunda oportunidad. El sistema completa así su desafío vertical. 159% de inclinación máxima define a la línea Steckelberg-Mühren en el sur de Suiza. Esta es una de las áreas montañosas más accidentadas de toda Europa. ¿Por qué el sistema empuja la ingeniería más allá de los límites tradicionales? Porque la ruta debe escalar casi 800 metros de elevación vertical. La cámara se desliza a lo largo de 1 kilómetro y 100 metros de cable de acero. 2 cabinas ascienden cargando hasta 85 pasajeros cada una. Se puede notar su estabilidad sobre la pendiente. A primera vista simple, pero en realidad muy pocos sistemas en el mundo intentan esto. Más adelante se complica. Sin embargo, lo realmente notable de este proyecto no son solo los números. Se ve cómo la instalación opera entre vientos feroces y nieve pesada del terreno. Aquí, incluso el error más pequeño no es una opción técnica viable. El mecanismo completa el trayecto con seguridad. 60 grados de inclinación. Esa es la pendiente exacta que los ingenieros eligieron para este audaz proyecto de teleférico. En la etapa de diseño sobre el papel, los especialistas deben calcular cada factor físico que podría desestabilizar el sistema, desde la fuerza extrema del viento hasta la tensión del cable y las vibraciones milimétricas de la cabina en movimiento. Este trabajo no admite errores, ya que cualquier fallo en los planos haría que la operación del sistema fuera insegura. ¿Por qué optar por una inclinación tan pronunciada en un terreno tan hostil? A simple vista, buscar una ruta alternativa parecería más lógico para facilitar la construcción. Sin embargo, esta decisión audaz es la única que realmente se adapta a la topografía del destino final, obligando a los ingenieros a desafiar la gravedad. Inmediatamente después de finalizar los planos, el equipo se traslada al sitio de construcción a miles de metros sobre el nivel del mar, donde el terreno es roca madre sólida y el suelo plano natural es casi inexistente. Para hacer posible la edificación, utilizan voladuras controladas que nivelan la superficie con precisión quirúrgica. Los técnicos calculan exactamente cuánta roca debe eliminarse, qué profundidad perforar y cuánta energía explosiva se requiere para rebajar el terreno al nivel de diseño. Los orificios de perforación se disponen en una cuadrícula estricta, separados entre sí por distancias que varían desde unas pocas decenas de centímetros hasta más de 1 metro. Cada cavidad contiene una cantidad de explosivo cuidadosamente medida para que la roca se rompa en la dirección prevista sin causar vibraciones generalizadas. Las cargas detonan en una secuencia de milisegundos en lugar de todas a la vez, permitiendo controlar la fuerza y prevenir grietas en la masa rocosa circundante. Se puede notar cómo el polvo se asienta lentamente tras las explosiones, revelando una superficie nivelada lista para soportar cargas extremas. Una vez que la base alcanza la elevación y estabilidad correctas, el proyecto avanza, pero la falta de caminos de acceso para camiones a esta altitud impone un nuevo obstáculo. Como resultado, todos los materiales deben transportarse utilizando un sistema de teleférico temporal. La construcción de esta línea provisional toma un tiempo considerable.
pero funciona como un sistema logístico aéreo vital. Cada viaje de este sistema auxiliar transporta entre 1 y 3 toneladas de materiales, dependiendo de las condiciones del viento y la longitud del tramo de cable. Vigas de acero, sacos de cemento, encofrados e incluso maquinaria pequeña se aseguran en paletas suspendidas bajo el cable y se mueven lentamente a través de las paredes empinadas del acantilado, con distancias de transporte que se extienden por cientos de metros sobre el terreno escarpado. Cada viaje suele tardar entre 20 y 40 minutos en entregar los materiales al sitio. Pero esto es solo el comienzo del desafío logístico. Cada elevación debe planificarse cuidadosamente en función de los límites de carga y el clima, porque a esta altitud los vientos fuertes pueden hacer que las cargas suspendidas oscilen peligrosamente. Ahora, la construcción de la estación del teleférico comienza oficialmente con el equipo estableciendo el eje central del edificio y definiendo las zonas de cimentación. Desde allí, excavan y perforan profundamente en el lecho de roca, instalando barras de anclaje de acero que atan firmemente la estructura a la montaña. Una vez asegurados los cimientos, se instala el acero de refuerzo exactamente según los planos, formando el marco de soporte para los pisos y las plataformas de equipos. El hormigón se vierte entonces en etapas, con una compactación cuidadosa y un control estricto de la temperatura para lograr la resistencia requerida bajo las condiciones frías de la montaña. A primera vista, el revestimiento exterior parece una simple cuestión estética, pero en realidad actúa como una barrera protectora crítica que permite a la estación operar en condiciones extremas. Paneles de metal, vidrio y materiales aislantes se instalan para proteger el edificio de los vientos fuertes, la nieve pesada y el hielo, reduciendo el impacto del clima severo en el equipo interior. Transición al siguiente nivel. Entramos en la planta de fabricación de cables de acero, el corazón de todo el sistema. Aquí, el acero de alta resistencia se estira en alambres finos con diámetros precisos, que luego se enrollan en grandes carretes. Múltiples alambres pequeños se retuercen juntos en un patrón predefinido para formar cordones de cable que pueden soportar enormes fuerzas de tracción mientras permanecen flexibles. Durante el proceso de torsión, la tensión de cada alambre se controla continuamente para asegurar que la carga se distribuya uniformemente. Se ve cómo la maquinaria prensa y compacta el cable para estabilizar su estructura interna antes de aplicar capas protectoras. Algunos cables también se lubrican para reducir la fricción, resistir la corrosión y extender su vida útil en ambientes hostiles. Finalmente, cada carrete masivo se somete a pruebas estrictas de resistencia, elongación y precisión dimensional antes de salir de la fábrica. El transporte de estos carretes de acero desde la fábrica hasta el sitio de construcción requiere una logística pesada, ya que cada unidad puede pesar varias decenas de toneladas. Grúas de gran capacidad cargan los carretes en remolques de cama baja especializados, y los camiones se mueven a velocidades controladas a lo largo de rutas preinspeccionadas. Aunque la fábrica estaba a solo unas 40 horas humanas del sitio, el proceso de transporte tomó hasta una semana debido a las carreteras estrechas y los límites de peso. Más adelante se complica el ensamblaje de las torres. En lugar de construirse como una sola pieza, cada torre se produce a partir de múltiples módulos de acero individuales, fabricados con precisión milimétrica. Cada sección se mecaniza y preperfora para asegurar que todas las partes encajen perfectamente al llegar al sitio. Debido a que el terreno es empinado e inaccesible para los vehículos, cada sección de la torre debe suspenderse bajo un helicóptero y volar hasta su punto de instalación en la ladera de la montaña. En el sitio, la torre del teleférico se ensambla desde el suelo hacia arriba, con cada módulo de acero bajado cuidadosamente en posición. Una vez en su lugar, cada módulo se asegura utilizando cientos de pernos de alta resistencia, apretados en una secuencia específica y a valores de par precisos. Antes de instalar la siguiente sección, el equipo mide y ajusta la alineación vertical utilizando equipos de topografía especializados. Solo parece evidente alinear una torre, pero incluso una desalineación muy pequeña en la base
puede amplificarse dramáticamente a medida que la estructura alcanza su altura completa. Una vez completada la estructura de la torre, comienza la instalación de los marcos de soporte del cable y los componentes de carga en la cima. Los conjuntos de rodillos guía, que pesan desde docenas hasta cientos de kilogramos, se levantan y se instalan uno por uno. Su posición y elevación deben ajustarse con extrema precisión para que los cables de acero pasen suavemente sin desgaste excesivo. El proceso solo está cobrando fuerza con la llegada de la etapa de tendido del cable. La instalación no comienza con el cable principal, sino con una cuerda temporal más pequeña y ligera levantada por helicóptero. Utilizando esta cuerda guía, el equipo tira gradualmente de cuerdas más grandes y pesadas, aumentando el tamaño y la carga paso a paso, hasta que el sistema es lo suficientemente fuerte para arrastrar el cable principal. Cabrestantes de alta capacidad controlan la fuerza de tracción cuesta arriba, mientras que los sistemas de frenado en el extremo opuesto evitan que el cable se deslice. Se puede notar la tensión en el cable, mientras permanece suspendido en el aire sin tocar el suelo ni la cara de la roca. La velocidad de tracción es extremadamente lenta y se monitorea continuamente porque cada metro de cable transporta cargas enormes. Cuando el cable se ha tirado en toda su longitud, ambos extremos se juntan para formar un bucle continuo. Los trabajadores deben moverse a lo largo de plataformas de trabajo suspendidas muy por encima del suelo, protegidos por redes de seguridad para realizar el empalme. Aquí el cable de acero se mantiene bajo tensión controlada mientras se endereza y se guía a su posición de trabajo correcta. Los dos extremos del cable se preparan para el empalme manual, un proceso que requiere una precisión y experiencia excepcionales. El empalme se lleva a cabo directamente en la línea, con cada haz de alambres de acero separado cuidadosamente y entrelazado según una secuencia predefinida. Una vez que el cable se pone bajo tensión, los alambres individuales se aprietan entre sí, formando un bucle continuo sin puntos débiles mecánicos. Y esto no es el límite de la ingeniería requerida, pues ahora entra en juego la fabricación de las cabinas. Las cabinas no se construyen a partir de una plantilla estándar, sino que se diseñan a medida para cada ruta, basándose en la capacidad de carga y la velocidad operativa. El marco se fabrica con aleaciones de aluminio y acero ligero, proporcionando alta resistencia estructural mientras mantiene el peso total lo más bajo posible. Paneles exteriores, pisos, vidrio de seguridad y sistemas de puertas se instalan directamente sobre la estructura. Al mismo tiempo, el sistema de suspensión, los componentes de amortiguación y los puntos de conexión al cable se ensamblan y ajustan con precisión. Antes de salir de la fábrica, cada cabina pasa por una serie de inspecciones para verificar la resistencia estructural y el sellado. Tras el transporte al pie de la montaña, a menudo utilizando helicópteros para las etapas finales, cada cabina se somete a una inspección final de sus sistemas de suspensión antes de montarse en el cable. El proceso de fijación requiere una alineación precisa para asegurar el equilibrio adecuado y evitar torsiones durante el movimiento. Todo se vuelve más complejo con la integración de los sistemas eléctricos y de control. Cables de alimentación, sensores y líneas de comunicación se enrutan a través de la estación para conectar variadores, frenos y dispositivos de seguridad. Los armarios de control integran el sistema de accionamiento principal, la energía de respaldo y los controles de frenado de emergencia. El software se configura para gestionar la velocidad, la aceleración y la parada segura bajo diferentes condiciones operativas. En el corazón del sistema se encuentra la unidad de accionamiento, que consta de motores eléctricos de alta potencia y una caja de cambios que transmite el par a las grandes poleas motrices. Finalmente, el sistema de teleférico entra en la fase de pruebas y puesta en marcha. La línea se ejecuta primero sin pasajeros para verificar la tensión del cable, el rendimiento del accionamiento y la respuesta de frenado a diferentes velocidades. Gradualmente, se añaden cargas de prueba y cabinas vacías para simular condiciones reales, mientras los ingenieros monitorean las vibraciones y el comportamiento del viento.
Solo después de que todas las pruebas se completan con éxito, el sistema recibe la aprobación oficial para el servicio de pasajeros, cerrando así el ciclo de construcción. Cientos de planos técnicos han creado esta línea de teleférico. ¿Por qué es tan complejo pasar del diseño a la operación? El papel aguanta todo, pero la física real exige una validación total de los componentes. El sistema está listo para operar. A primera vista, el camino desde los dibujos parece directo, pero en realidad es un proceso extremadamente complejo. Se puede notar la tensión estática en los cables. Y esto no es el límite. Aquí se han cubierto las etapas principales de este proyecto masivo, aunque la ingeniería profunda asegura la estabilidad. Cualquier análisis técnico adicional confirmaría la magnitud del desafío constructivo. La maquinaria queda preparada para el servicio,